Una vez más, nos encontramos en trabajos de enfermería. En el video de hoy hablaremos de un tema muy importante que en ocasiones puede ser muy confuso, pero no te preocupes, aquí en trabajos de enfermería te ayudaremos. El tema es metas internacionales para la seguridad del paciente. Sin más preámbulos, comenzamos. Según algunas estimaciones de la Secretaría de México, se estima que el 2% de los pacientes hospitalizados fallecen y el 8% pueden ser un blanco de algún daño a causa de los factores adversos relacionados con la seguridad del paciente. Sin embargo, se calcula que el 60 y 65% de este tipo de eventos adversos pueden evitarse. Para atender dicha problemática, el Consejo de Salubridad y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud se dedicaron a crear mesas de discusión para identificar los aspectos que se deben seguir en los hospitales. Esto fue creado para el beneficio del paciente, y así fue como se dieron a conocer las acciones esenciales para la seguridad del paciente, las cuales entraron en vigor en septiembre del 2017. ¿Cierto que te parecen muy familiares? Es así porque en realidad son las metas internacionales para la seguridad del paciente, cuyo propósito es promover mejoras específicas con relación a la seguridad por medio del desarrollo de un sistema que permita identificar políticas globales para el cumplimiento de estas y brindar una atención segura y de calidad. La primera meta internacional es la identificación correcta al paciente. Los errores más frecuentes al paciente equivocado pueden ocurrir prácticamente en todos los aspectos del diagnóstico y los tratamientos. Esto se debe a que los pacientes pueden estar sedados, desorientados, con discapacidades sensoriales o incluso que los cambien de cama, habitación o lugar. Además, con frecuencia se puede ver que existen pacientes que comparten nombre y apellido. Para identificar al paciente existen dos tipos de identificadores, los cuales nos permiten asegurar que la atención y el tratamiento que se brinda coincidan con el paciente correcto. El primer identificador es que su nombre y apellido estén completos y correctos. Número de identificación correcto. El siguiente identificador siempre se tiene que utilizar antes de la administración de medicamentos, antes de la administración de componentes sanguíneos, antes de extraer sangre u otras muestras para análisis clínicos y al realizar procedimientos. Como personal de salud, se tiene en cuenta que nunca se puede identificar a los pacientes, ya sea por su ubicación, número de habitación o cubículo. Su identificación siempre será con la documentación del paciente relacionado con la historia clínica. ¿Y cómo se realiza la identificación? Se interroga al paciente para que éste responda activamente. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Y cuál es su fecha de nacimiento? En lugar de preguntar, ¿usted es tal persona? ¿O usted nació en tal fecha? Los datos brindados se tendrán que corroborar con un registro en la historia clínica. En caso de que el paciente se encuentre inconsciente, se debe consultar a algún familiar o acompañante o checar los datos en su pulsera identificatoria. Meta 2. Mejorar la comunicación efectiva. La información que se comunica dentro del equipo de salud debe propiciar la continuidad de la atención en todos los niveles y entre todos los profesionales que participen en la misma. Entre las causas de errores más comunes que se producen durante la atención sanitaria se encuentran las fallas de comunicación, especialmente cuando se realiza en forma verbal o telefónica y ante situaciones de emergencia. La existencia de procesos de comunicación estandarizado entre las personas involucradas en la atención del paciente propicia calidad y seguridad de los cuidados, dado que brindarán información oportuna, precisa, completa, inequivocada y comprendida por quien la recibe. Por eso se determinó que no se cumplen órdenes médicas verbales solo en casos de emergencias clínicas, en salas de cirugía o procedimientos. Se van a cumplir en el protocolo establecido de órdenes médicas verbales en emergencias clínicas del paciente, en salas de cirugía o procedimientos.
Se aplica siempre el protocolo de comunicación redundante en el informe telefónico de resultados de diagnósticos críticos de la siguiente manera. El servicio de diagnóstico informa el resultado crítico del paciente. 2. El servicio asistencial que recibe el mensaje registra la información en historia clínica del paciente. 3. El servicio diagnóstico solicita el servicio asistencial que repite el resultado que fue informado. 4. El servicio del diagnóstico verifica que la información recibida es correcta. 5. Atención. La información recibida por el servicio asistencial es inmediatamente presentada al médico tratante del paciente. 7. Se fortalece la comunicación efectiva en las estrategias de turno, en los traslados de paciente entre servicios y en las remisiones de los pacientes a otras instituciones. Meta internacional 3. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Se denominan medicamentos de alto riesgo aquellos que cuando se utilizan incorrectamente presentan un riesgo elevado de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes. Los indicadores que se asocian a una mala gestión de medicamentos de alto riesgo no solo implican los errores más frecuentes, sino que en caso de producirse estos, la consecuencia para los pacientes suelen ser más graves. Por esto, es por lo que los medicamentos de alto riesgo han sido establecidos como un objetivo de seguridad internacional, siendo un aspecto prioritario en los programas de seguridad clínica que establecen en los centros sanitarios. Los problemas más frecuentes citados en la materia de seguridad de los medicamentos es la administración incorrecta o no intencional de electrolitos concentrados. Por esta razón es que los medicamentos se etiquetan de acuerdo con su riesgo. Por ejemplo, etiqueta roja, medicamento de alto riesgo. Etiqueta amarilla, medicamento similar. Etiqueta azul, medicamento de alto riesgo y similar. Siempre se aplicarán los 8 correctos en el uso de medicamentos. 1. Los pacientes con alergias son identificados con stickers naranjas. 2. Los medicamentos que son preparados en disoluciones para su administración deben estar correctamente rotulados según los datos requeridos en el sticker. 3. Los medicamentos de alto riesgo que son envasados por fuera de su empaque original deben estar correctamente rotulados y controlados. 4. Los electrolitos concentrados que se almacenan en las unidades de atención al paciente están clasificados con stickers rojos y se almacenan en forma controlada. Y 5. Los medicamentos de control especial preparados con disoluciones para su administración siempre deben estar rotulados y bajo su custodia por el personal de enfermería. Meta internacional 4. Garantizar la cirugía en el lugar correcto con el procedimiento y el paciente correcto. La cirugía en el lugar incorrecto con el procedimiento y al paciente incorrecto es uno de los problemas más inquietantes en las organizaciones de salud. Dichos errores son el resultado de una comunicación deficiente entre los miembros del equipo quirúrgico y la ausencia de procedimientos de verificación preparatorios. En las áreas médicas se establecen objetivos. Por ejemplo, 1. Se deben identificar a los pacientes en todas las instancias que van a cirugía. 2. Realizar el marcado quirúrgico en los casos de bilateralidad, altura, multiplicidad, columna vertebral, dedos, etc. 3. Realzar la pausa intraoperatoria, que es el time out. Te preguntarás, ¿qué es el time out? Básicamente es el tiempo de espera o pausa en tiempo real que se lleva a cabo en el lugar en el que se llevará a cabo el procedimiento justo antes de comenzarlo e involucra a todo el equipo operatorio. Durante el mismo time out también se puede verificar que se encuentren presentes todo el equipo quirúrgico, la identificación del paciente, el procedimiento para realizar, el sitio y lado correcto si éste lo corresponde, la disponibilidad de todo el equipamiento e insumos necesarios para la realización de la intervención, la disponibilidad de exámenes complementarios
si estos son necesarios. Meta internacional 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en la salud. Las infecciones asociadas a los cuidados de salud son un riesgo para la seguridad del paciente, por lo que su prevención a través de medidas como la higiene de manos es considerada una prioridad en toda institución comprometida a una atención segura de los pacientes. El objetivo principal de muchas instituciones médicas es promover la higiene de manos y lograr una adherencia al 100% en toda la institución. Por eso es importante limpiar las manos antes y después de cualquier contacto con el paciente o su unidad. La higiene de manos es la más efectiva para el control de infecciones, es cuidar a nuestros pacientes y cuidarnos a nosotros mismos. Las manos pueden higienizarse de la siguiente manera. Si están visiblemente limpias, solo basta limpiarlas con alcohol en gel. Y si no están visiblemente limpias, es necesario lavarlas con agua y jabón. Debemos de tener en cuenta que el uso de guantes no reemplaza la higiene de manos. Además de realizar la higiene de manos antes y después del contacto con el paciente, también debe de aplicarse antes de realizar el procedimiento invasivo, después del contacto con fluidos corporales y al retirarse de la habitación. Esto es establecido por la OMS en sus 5 minutos para la higiene de manos. Meta internacional 6. Reducir el riesgo de daños causados por caídas. Los pacientes internados y ambulatorios pueden tener riesgo de caídas. El entorno hospitalario y las condiciones de los pacientes aportan factores que pueden aumentarlos. Con el objetivo de reducir el riesgo de caídas de los pacientes internados y ambulatorios y el daño ocasionado por las mismas, es importante identificar a los pacientes con riesgo de caídas, realizar la valoración utilizando las escalas de valoración correspondiente y documentarlo con la historia clínica. Siempre haremos la identificación al paciente con riesgo de caída en su evaluación inicial y realizaremos reevaluación al paciente cuando así lo indique su estado clínico. Colocamos un sticker lila que identifica al paciente con riesgo de caída. Aplicamos medidas preventivas para evitar caídas de pacientes, principalmente la educación al paciente y tu familia. Como pueden ver, con esto concluimos este tema, no sin antes recordarle que si bien las acciones esenciales tienen su base en las metas internacionales, estas no deben confundirse, puesto que las metas internacionales son propuestas por la máxima autoridad sanitaria a nivel mundial. No dejen de llenar de conocimiento al mundo y nos vemos en el próximo video. Adiós.